Bien, continuamos entonces con el ejemplo. Sé que ya están, ya vieron el video anterior, pero si no lo han visto, los invito a que vayan allá. Ahí hemos desarrollado este ejemplo, pues haciendo algún análisis sobre la función de costo medio, y está muy interesante. Ahora vamos a avanzar y vamos a intentar trabajar un poco con la función de utilidad. Entonces, lo primero será analizar en este ejemplo cuál sería la función de utilidad. ¿Cómo sería la función de utilidad? Bueno, pues en este caso la función de utilidad pues será, como ya sabemos, la función de costo, la función de ingresos, perdón, menos la función de costos. En este caso, menos 3x al cuadrado más 970x. A esto le vamos a restar 2x al cuadrado más 500. Y esta sería la función de utilidad. La vamos a poner por acá para que se vea bien. Ahí está. Función de utilidad. Tenemos la función de utilidad ahí. Pues muy bien. Efectuamos nada más esa resta para simplificar y reescribir de mejor manera la función de utilidad. Y nos quedaría así. Menos 3x al cuadrado más 970x. A esto le vamos a restar 2x al cuadrado y le vamos a restar 500. Ahí está. Muy bien. Simplificamos los términos semejantes y esto quedaría como menos 5x al cuadrado y más 970x menos 500. Y nos queda una función cuadrática. Y esta sería mi función de utilidad. Si yo quiero analizar, pues esta función, esta es la función a analizar en este ejemplo. Ya anteriormente les expliqué que no tenía sentido los valores que obtuvimos, y para eso es porque, como les decía, en estos casos nosotros no vamos a analizar o no vamos a considerar el caso en el que tengamos unidades producidas negativas. Entonces, todas estas funciones nosotros siempre las vamos a trabajar asumiendo que x es mayor o igual que 0. Es decir, en el peor de los casos no estamos produciendo nada, pero no podemos decir que estamos produciendo cantidades negativas. Eso no tiene sentido, al menos no lo vamos a valorar acá. Vamos a considerar que es un caso que no tiene mayor importancia o mayor sentido y no lo vamos a analizar. Bueno, ya tenemos la función de utilidad. Entonces, a ver, ya aquí tenemos una expresión que ya nos permite encontrar una cantidad, ¿no?, que va a representar la utilidad de la empresa a partir de que establezcamos una cantidad X de unidades producidas. Es decir, con esta función, si yo ya puedo saber cuánto voy a tener de utilidades si produzco 100 unidades. También puedo hacerlo si ya puedo conocer cuál es la utilidad si produzco 200, 300, 1000, 10.000 unidades. Con esto yo ya sé cuánto me va a ir dando por ahí esa utilidad. Ok, dicho eso, ¿no? Ahora la pregunta acá sería, bueno, entonces, bajo todo esto, ¿qué cantidad de unidades debo de producir yo para yo poder maximizar esa función de utilidad? Esa es la pregunta que nos haríamos. Bueno, ¿cómo hago? Para responder a esa pregunta, el primer paso es calcular la derivada. Una vez más, ¿por qué? Porque todos los máximos o mínimos, los candidatos a ser máximos o mínimos, recordemos, de entrada tienen que ser puntos críticos. Vamos a eso. Entonces calculamos la derivada. Eso sería, bueno, menos 10x más 970. Y ahí tenemos la derivada de esta función. Como vamos a hacer todo ese análisis utilizando también, igual que en el video anterior, el criterio de segunda derivada, de antemano voy a calcular la segunda derivada para no estarlo haciendo después. Y aquí me quedaría que la segunda derivada es menos 10. Una constante. Ojo, una constante. Y ya vamos a ver cómo interpretamos que nos dé una constante y además negativa. Ya vamos a ver qué pasa. Antes de entrar a analizar este resultado, que es muy importante, muy interesante, primero, pues, bueno, y es más, les invito a que antes de continuar viendo el video, analicen eso.
y respóndanlo. Yo ya lo voy a responder en un momento y luego ustedes ¿cómo sería? Pues ahí comparan su análisis de qué significaría y cómo interpretarían eso, y luego lo comparan con cómo yo lo voy a interpretar en un momento. Perfecto. Entonces, bueno, pasemos ahora. Ya dijimos, ya tenemos ahí primera y segunda derivada, y vamos entonces a calcular los valores críticos. Y ya está. Vamos a ver. Entonces, para calcular los valores críticos, pues vamos a igualar u de x, que es igual a menos 10x más 970. Todo esto lo igualamos a 0. Y ya no despejamos x de ahí. Nos quedaría que lo vamos a hacer paso a paso. 10x es igual a 970. Entonces x debe de ser 970 entre 10, lo cual esto es muy fácil de ver, pues nada más 97. Y aquí viene lo interesante. Entonces solo tenemos un valor crítico, un solo valor crítico. Entonces este valor crítico debe de ser ya sea el máximo o el mínimo. La pregunta es, ¿qué es? ¿Será un máximo o un mínimo? Y la respuesta debe ser inmediata. Eso es un máximo. ¿Por qué, dirían algunos? ¿Por qué eso es un máximo? Bueno, y esto sin aplicar el criterio de segunda derivada. Y aquí entramos a lo que les decía, que analizaran anteriormente el valor que nos había dado en la segunda derivada. Notamos que la segunda derivada nos da un valor constante. Esto significa que sin importar el valor de x que yo le meta a la función, a la segunda derivada o a la función de segunda derivada, el resultado de la función siempre es menos 10. O sea, si x vale 100, menos 10. Si x vale 1000, menos 10. Es una función constante. Y siempre es menos 10. Y esto es menor que 0. Esto es un valor negativo, ¿no? Obviamente. Y, por lo tanto, si yo evalúo 97 en la segunda derivada, el resultado debe de ser menos 10, negativo. Entonces, ya está, ¿no? Como es negativo y el criterio dice que que si la segunda derivada es negativa, yo tengo concavidad hacia abajo, es decir, yo tengo este fenómeno para el punto crítico ubicado acá. Entonces ese punto crítico debe ser un máximo. Y entonces, de entrada, ya nosotros concluimos que el valor que hemos encontrado, el valor crítico que hemos encontrado, 97, representa un máximo para la función de utilidad. Voy a ampliar un poquito esto. No sé, espero no terminar de dar demasiadas vueltas y enredarlos, pero así sería aplicando el criterio. Ahora, si nosotros una vez, ya cuando estamos trabajando esto y calculamos de entrada, así como hicimos acá, ¿no? Calculamos primera derivada, calculamos segunda derivada. Antes de calcular valores críticos ya calculamos segunda derivada y vemos que la segunda derivada nos da una constante. Entonces, de entrada tenemos que analizar ese signo. Tenemos que ver qué signo tiene, porque si la segunda derivada nos da una constante y resulta que es negativo además, no importa cuántos puntos críticos yo calcule después, todos los valores críticos van a ser máximos. Todos serán máximos relativos o máximos locales, todos. Y también es lo mismo al contrario, ¿no? Calculo segunda derivada y veo que me da un valor constante y es positivo. Y entonces yo desde ahí ya debo llevar en la cabeza que sin importar cuántos puntos críticos encuentre, yo voy a tener puntos críticos que me van a representar todos ellos valores mínimos. ¿Ya? Eso es lo que les quería decir y que analizaran nada más. Pues bien, ya está. Entonces hemos encontrado que nosotros, para tener una utilidad máxima, debemos de producir 97 unidades. ¿De acuerdo? Eso es. Bueno, espero que el ejemplo y los dos videos les ayuden a comprender un poco cómo se trabaja todo esto. Y de igual forma, ¿no? Siempre estoy ahí pendiente de las dudas que puedan surgir. Entonces, espero que les sea de utilidad.
y avanzamos un poquito con el estudio de todas estas aplicaciones. Vamos a profundizar un poco en el siguiente video con el análisis marginal, que es el análisis de de estas mismas funciones, pero de manera marginal. Es decir, vamos a trabajarlas a partir de sus derivadas y vamos a sacar conclusiones de esas derivadas. Eso es lo que vamos a ver. Y luego vamos a analizar la función de demanda, que ya por ahí la comenté, y una aplicación bien importante de la demanda que se conoce como la elasticidad de la demanda, que también es una aplicación, y eso se estudia muchísimo en otras áreas ya puramente de las ciencias económicas. Y bueno, es muy interesante estudiarlas, ¿de acuerdo? Espero que todo quede bien, y bueno, nos vemos en el siguiente video para terminar estos temas.